las bases integradas, como ustedes bien saben, es el conjunto, es el documento final que sirve para poder desarrollar con precisión el proceso de selección. Las bases integradas, como bien conocen, contienen en sí misma no solamente las consultas y su resolución, sino también las observaciones y las respuestas a las observaciones. Algunas veces mediante pronunciamientos de la propia entidad, dependiendo de la cuantía de la obra que se va a contratar, o a través de pronunciamientos de voz. Mientras que las consultas son absueltas por el propio comité especial. Muy bien, entonces estas bases integradas que por mandato de lo que ha establecido OCE a través de disposiciones específicas tienen que constituir un documento integral, armónico, que uno pueda leerlo de manera corrida, forma parte de lo que se denomina contrato. En consecuencia, tenemos que el contrato de obra es el documento redactado, pero también las bases integradas que sirvieron para el desarrollo del proceso de selección. Pero hay más, es la oferta ganadora. Por ejemplo, si fuera un contrato bajo la modalidad de concurso-oferta, si se oferta un determinado terreno, ese terreno también forma parte del contrato. Es decir, la oferta ganadora en su conjunto también es parte integral del contrato. Y después, la normativa nos señala que también forma parte del contrato los otros documentos derivados del proceso de selección que establecen obligaciones para las partes. Esto es un todo, no es solo el documento, y cada vez que hay controversia, cada vez que hay necesidad de entender, de interpretar cuál es el alcance de mis obligaciones o cuál es el alcance de mis derechos, sea cualquiera de las partes de la relación contractual, tendré que investigar y adentrarme en la totalidad del conjunto de lo que significa la expresión contrato. Finalmente, y lo que ya lo estamos diciendo de manera entre líneas, pero ahora de manera explícita, es obvio que lo que está en el contrato es obligatorio para las partes y son de aplicación supletoria las normas del derecho público y solo en ausencia de estas las del derecho privado. Y esta también es una idea fundamental. El contrato es obligatorio para las partes en lo que se ha expresado en ellas. Todo el contrato es obligatorio para las partes. Y ante una ausencia, ante algún vacío, ante alguna forma necesaria de aclarar el contenido del contrato de obra pública, en primer lugar tendré que recurrir a las normas del derecho público. No puedo recurrir a las normas del derecho privado. Las normas del derecho privado solo las aplicaré de manera supletoria ante la ausencia, ante la carencia de una disposición en el derecho público. Un ejemplo de ello claro es, por ejemplo, el tema de los adicionales. Si yo tengo alguna duda sobre el alcance del concepto adicional, porque mi contrato no estuvo lo suficientemente explícito, tendré que recurrir en primer lugar a las normas de contratación estatal, normas de derecho público. Pero si por ahí encontrar algún tipo de vacío, tendré que recurrir finalmente a las otras normas, a las normas del derecho privado. O sea, no es posible que la interpretación de un contrato de obra pública primero vaya al derecho privado y luego regrese al público, sino que es exactamente al revés. Primero al público y solamente ante el vacío al derecho privado. Nos corresponde ahora ver la diferencia que existe entre lo que es el inicio del contrato y el inicio del plazo contractual. Este distingo resulta significativo porque muchas veces podemos tener un contrato suscrito y sin embargo el plazo contractual aún no se ha iniciado. Como ustedes saben, una vez otorgada la buena pro, la entidad debe citar al postor ganador dentro del plazo establecido en la norma reglamentaria y este ganador de la buena pro deberá personarse ante la entidad cumpliendo determinados requisitos. Esto es, en primer lugar, presentar la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, la garantía del cumplimiento, el cual pues, exactamente, el
forma de que este contrato de consorcio esté formalmente constituido. La constancia de capacidad libre de contratación, que es el monto que puede contratar el contratista con el Estado en un momento dado y que lo otorga OCE, la designación del residente de obra cuando no ha formado parte de la oferta, el calendario de avance de obra valorizado y en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentados en la programación per CPN, y concordante con el plazo, el cual debe considerar la estacionalidad climática de la zona de la obra. Este último tema, considerar la estacionalidad climática de la zona de la obra, es uno de los temas que mayor discusión suscita, puesto que no es, en la mayoría de los casos, posible considerar dicha estacionalidad climática, por cuanto el plazo no es un elemento de evaluación. Y al no ser un elemento de evaluación, muchas veces el plazo, dependiendo de la oportunidad en que se inicie el plazo de ejecución contractual, podría estar sujeto a circunstancias que son ajenas a las partes, básicamente estacionalidad climática. Y finalmente tiene que presentar el ganador de la obra PRO el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra en concordancia con el CAO valorizado. Pues bien, estos documentos que son para la firma del contrato, que se presentan en la oportunidad en que el ganador de la obra PRO es citado por la entidad para la suscripción del mismo, no conllevan el inicio del plazo contractual. La suscripción del contrato no implica el inicio de vigencia del contrato. La suscripción del contrato implica el inicio de la vigencia del contrato, pero no conlleva el inicio del plazo contractual. Idea fundamental: puedo tener suscrito un contrato, puedo tener un contrato vigente y simultáneamente puedo ese plazo contractual no haberse iniciado. El inicio del plazo contractual requiere que la entidad cumpla con determinadas obligaciones establecidas en la normativa. Reitero, mientras que para la suscripción del contrato y el inicio de vigencia es el contratista, el ganador de la buena PRO, quien debe cumplir con la presentación de dichos documentos, para el inicio del plazo contractual, quien debe cumplir determinadas obligaciones es la entidad. ¿Y qué documentos o qué obligaciones tiene que cumplir la entidad para dicho cometido? Pues la entidad debe, en primer lugar, designar al inspector o supervisor. Como ustedes saben, el inspector es un funcionario de la propia entidad, mientras que el supervisor es un tercero, ajeno a la entidad y que es contratado mediante proceso de selección. Aquí tenemos el primer problema. Muchos contratos son suscritos y los procesos de selección para contratar al supervisor no concluyen. No concluyen porque hay observaciones, porque hay impugnaciones, y en consecuencia regresamos al caso anterior. Tenemos un contrato de obra suscrito, tenemos un contrato de obra vigente, pero no podemos todavía iniciar el plazo contractual porque falta este primer elemento que debe cumplir la entidad: la designación del inspector o supervisor. Entregar el terreno o el lugar donde se ejecutará la obra, tema también por demás importante, porque muchas veces las entidades convocan al proceso de selección y no se cuenta con la disponibilidad física del terreno. Resulta ser que el terreno en los documentos es propiedad de determinada persona o de la propia entidad que va a ser entregado para la ejecución de la obra, pero cuando uno pretende hacer entrega del terreno se percata que, por ejemplo, hay ocupantes precarios. En consecuencia, no se puede ingresar a la obra y no se puede entregar el terreno. La entidad también debe entregar el calendario de materiales e insumos cuando las bases se hubieran establecido la obligación de proporcionarlos por la entidad. Esta es la excepción. Cuando la entidad va a proporcionar parte de los materiales o todos los materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra, para poder iniciarse el
plazo contractual, la entidad deberá entregar dicho calendario de manera oportuna para que el contratista sepa a qué atenerse durante su ejecución. Y finalmente, la entidad debe entregar el adelanto directo en los 7 días posteriores de recibida la solicitud, la garantía y el comprobante de pago, si el contratista lo ha realizado dentro de los 8 días de firmado el contrato. Esta obligación, como podrán apreciar, tiene referencias a ambas partes contratantes. Si bien la obligación es de entrega, es de la entidad, hay una obligación de solicitud oportuna por parte del contratista. Procederá a la entrega del adelanto directo en la medida que el contratista haya cumplido con solicitarla dentro de los 8 días posteriores de firmado el contrato. Claro ejemplo de que una cosa es tener un contrato vigente y otro el inicio del plazo contractual. Pues bien, el contratista para entregar el adelanto directo requiere haber cumplido con la formalidad de haberlo solicitado dentro de los 8 días siguientes de firmado el contrato. Y la entidad asume la obligación por el solo hecho de haber recibido dicha solicitud de entregarlo en los 7 días posteriores. Ahora, la norma generalmente dice que todas estas obligaciones, a excepción del adelanto, deben ser cumplidas por la entidad en el plazo de 15 días posteriores a la suscripción del contrato. Estamos hablando, no se olviden, cuando hablamos de días una vez de suscrito el contrato, siempre son días calendario. No hay más días hábiles, salvo que la normativa establezca el contrato. Entonces, tiene la entidad 15 días para cumplir con dichas obligaciones. Ahora, si el contratista no solicita el adelanto en la oportunidad debida, el plazo contractual se va a iniciar con el cumplimiento de las otras condiciones. Pero, y esto es relevante, si la entidad no cumple dentro de los 15 días que estamos señalando en esta primera parte, con la designación del supervisor, con la entrega del adelanto, con la entrega del terreno, el contratista tiene un derecho de reconocimiento de daños y perjuicios, pero este reconocimiento de daños y perjuicios no es inmediato al vencimiento de los 15 días que tiene la entidad, sino que si leemos con precisión la norma, veremos que la normativa concede a las entidades un plazo de gracia adicional también de 15 días. Y lo leemos. Si la entidad no cumple dentro de los 15 días posteriores al vencimiento del plazo previsto, al vencimiento, esto quiere decir, si se vencen los 15 días y la entidad deja pasar 15 días adicionales más, recién surge el derecho del contratista a solicitar un reconocimiento de daños y perjuicios. ¿De qué monto? Equivalente al 5 por 10.000 del monto del contrato por día y hasta un tope de 75 por 10.000. Si se vence este plazo, o se alcanza el tope de 75 por 10.000, el contratista puede solicitar la resolución del contrato. Hemos hablado de los adelantos y entonces tocaremos ahora estos dos tipos de adelanto, el adelanto directo y el adelanto pagado.